Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a este curso. Hemos llegado ya al cuarto módulo donde seguiremos tratando los fundamentos de la educación clásica cristiana. Mi nombre es Francisco Rivera y en esta lección estaremos hablando de un tema muy profundo, tan profundo que vamos a tener que tomar su nombre directamente del griego y me refiero al skolé, o lo que podríamos llamar reposo contemplativo y devocional. Así que vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, sería bueno que podamos hacer un resumen de todo lo que hemos visto, al menos en los últimos 2 módulos, que ya es mucha información y es importante que la tengamos fresca. En el primer módulo de fundamentos hablamos de los trascendentales, la verdad, la bondad y la belleza. Y vimos cómo estos se conciben así por la manera en que nuestras potencias superiores interactúan con la realidad. Y cuando hablamos de potencias nos referimos a capacidades que tenemos como seres humanos y que tienen por tanto un potencial, es decir, que pueden desarrollarse. Por esto nos referimos a la educación como el proceso de cultivar la virtud, ya que la palabra virtud alude justamente al perfeccionamiento del ser humano. Vimos entonces que desde la perspectiva de nuestras potencias superiores tendríamos unas virtudes intelectuales para perfeccionar la mente y cómo razonamos, y unas virtudes morales para perfeccionar la manera en que nos conducimos. Y más específicamente, estas virtudes se desarrollarían por medio de las llamadas artes liberales en el caso de la inteligencia y por medio de la ética en el caso de la voluntad. Aquí es donde tendríamos al trivium enfocado un poco más en la verdad y la razón como capacidad de la inteligencia y el quadrivium enfocado un poco más en la belleza y en el intelecto. Así llegamos al módulo 3, que es el segundo de fundamentos, en donde abordamos la ética y consideramos las virtudes morales, partiendo de las virtudes cardinales y teologales, y cómo éstas deben enseñarse, primeramente por el ejemplo y también por medio de historias con personajes que viven estas virtudes y contrastan con otros que caen en los vicios. Llegados a este punto, recordábamos que las potencias superiores no son las únicas que el hombre posee debido a la realidad de que tenemos un cuerpo. Veíamos que el alma y el cuerpo están tan unidos y de una manera tan inseparable que no es que el cuerpo se sume o esté unido al alma, sino que por medio del cuerpo se expresan otras potencias o capacidades de nuestro ser, tal como lo veíamos en la jerarquía de los seres de Aristóteles. Entonces, las capacidades derivadas de la realidad de que tenemos un cuerpo se pueden sintetizar en lo que llamamos la potencia sensitiva, donde distinguimos 2 principales capacidades, o serían 3 si queremos hablar de la vegetativa, pero los principales aquí serían la movilidad y la sintiencia. Y el perfeccionamiento de estas lo podríamos llamar virtudes físicas, siguiendo esta idea de educación como cultivar la virtud. Ahora, para desarrollar la movilidad estaríamos recurriendo a la gimnasia como la disciplina que busca el desarrollo armonioso de todo nuestro cuerpo. Y al hablar de la sintiencia, por otro lado, se volvió necesario abordar este concepto de conocimiento poético como el medio más elemental y a la vez más eficaz para obtener un conocimiento personal de la realidad y que, por cierto, en la educación moderna está muy descuidado. Todo esto nos hizo reflexionar en un concepto medieval que es el studium, que se refería
a un amor y un deleite por conocer más y más aquellas cosas que valen la pena y por las cuales somos capaces de esforzarnos y estudiar, que es como traduciríamos la palabra studium. Y de esta manera es que nos convertimos en verdaderos estudiantes. Con esta idea, definimos la educación también como el acto de cultivar el studium en nuestros alumnos, o como lo decía Agustín de Hipona, el ordo amoris, o el correcto orden de todos nuestros afectos. Y desde el concepto de conocimiento poético y las virtudes físicas, consideramos también otras categorías de arte que no habíamos hablado, las artes finas y las artes comunes y su papel en la educación. Vimos cómo estas artes, al producir elementos tangibles y sensibles, involucran de una manera muy particular nuestro cuerpo y nuestras emociones, tanto al practicarlas como al contemplarlas. Esto nos comunica las verdades de la realidad de una manera muy profunda, pero también nos permite desarrollar una sensibilidad particular al tener que conocer tanto la realidad que podamos replicarla por medio del arte. Además, que debemos de hacerlo de una manera que cautive al espectador. También involucra nuestro cuerpo, cierto es, pero además estas artes interactúan también con la ética al requerir disciplina, humildad y toda una serie de virtudes para poder desarrollarlas de una manera con maestría, de una manera correcta. Y por si fuera poco, estas artes también son la manera en que las artes liberales, que son más abstractas, como habíamos visto, pueden ponerse en práctica en el mundo real. Así también estas artes finas y artes comunes terminarían perfeccionando nuestra inteligencia al relacionarse con las artes liberales. Entonces, estas artes finas y comunes son un elemento transversal que se relaciona con todas nuestras potencias y por eso son tan importantes en la educación. Por último, considerábamos los grandes libros. Y estos grandes libros también son un elemento transversal ya que lo vemos en esta perspectiva, pues los poetas, por medio de sus metáforas y narraciones en los mitos, los cuentos y la ficción en general, cuando escriben con maestría, son capaces de provocar en el lector lo que estábamos estudiando, el proceso creativo de poiesis, que es propio del conocimiento poético. Estas imágenes que se crean son capaces de influir también en la voluntad por medio de la imaginación moral, para inspirarnos, como ya lo habíamos visto de hecho antes, por medio de los ejemplos de personajes virtuosos en las narraciones o al ser instruidos por medio de las consecuencias que afrontan aquellos que no muestran virtud. Pero los grandes libros no son solo narraciones y poesía, sino son todos aquellos que abordan la gran conversación, y en ese sentido todo género literario puede entrar, de manera que también requeriremos libros científicos como discursos, tratados, crónicas, entre otros, si es que queremos abordar todos los temas del conocimiento. Los grandes libros van a ser indispensables, porque no hay manera de que conozcamos todas las cosas por experiencia, como nos lo demanda el conocimiento poético sensitivo. Así que, de esta manera, estaríamos completando nuestro currículo clásico. Básicamente, son los 3 tipos de artes, la ética, la gimnasia y muchos libros, aunque no son libros de texto como los que estamos acostumbrados. Con todo esto en mente, vamos a entrar ahora en materia.